Cuando era niño vivía con mis padres y mi abuela en una pequeña hacienda. Estaba a las afueras del pueblo. En aquel entonces yo tenía 7 años. Y mis padres a diario madrugaban en las labores del campo, por lo cual yo debía de quedarme con la abuela todo el día. Ella solía contarme historias, cuentos de duendes, brujas, hadas y un sinfín de seres mágicos. Pero de estos, los que más me causaban curiosidad eran las de los duendes. Ella decía que se trataba de pequeños ancianos, los cuales eran el alma de niños que no habían sido bautizados. De ahí sus razones para buscar solamente menores y llevarlos a las profundidades del bosque, ya que según ellos, su único objetivo era tener a alguien con quien jugar. Suena inocente, pero la realidad es que esto tiene bastante de macabro. De acuerdo con mi abuela, esos seres tienen los pies al revés para poder engañar a los niños, y así no sepan si estos vienen o si van, ya que la mayoría son malos, y sus intenciones son bastante oscuras. De las brujas decía que éstas también robaban niños, solo que ellas lo hacían para comérselos, y en algunas otras ocasiones, para hacer ciertos rituales de hechicería. Sin embargo, no siempre podíamos hablar de ello, ya que cuando le preguntaba a mi abuela de estos seres, y estaban presentes mis padres, estos se molestaban asegurando que todo eso no eran más que mentiras. Una mañana, estaba sentado junto a un árbol afuera de la casa. Yo siempre portaba una pulsera que la abuela me había bordado, pero ese día no sé por qué razón, o cómo, es que esta se me había caído. Sin embargo, no le presté atención y me la pasé bastante rato jugando en los alrededores de aquel gran árbol. Estaba a punto de irme a casa, cuando de pronto escuché un ruido a un lado de mí. Pensé que tal vez habría sido una ardilla, porque había bastantes en aquel lado de la hacienda. Así que me puse de pie para buscarla. Pero aquello no había sido una ardilla, sino que se trataba de un pequeño anciano. Un ser bastante diminuto, que estaba parado junto al árbol, y que muy misterioso me miraba con detenimiento. Yo desde el primer momento sabía qué era eso que estaba ahí frente de mí. No había duda. Eso sin duda era un duende. Así que de inmediato me dispuse a ir por la abuela. Pero apenas di unos 3 pasos, y aquel ser diminuto comenzó a hablar diciendo: «Hola, Alex. ¿Por qué no vienes aquí junto a mí?» Sabía mi nombre. Sabía quién era yo. Y no solo eso, sino que por alguna razón, fue en ese momento que mis pies dejaron de responderme, y controlados por alguna otra fuerza me empezaron a llevar junto a aquel pequeño ser. Aquel duende me veía mientras yo me acercaba y dibujaba una sonrisa maliciosa. Lógicamente yo quise detenerme, pero era imposible. Sin embargo, aquel ser vio mi resistencia y de inmediato sacó una barra de chocolate, la cual comenzó a sostener entre sus manos. Aparentando ser amigable, fue que preguntó: «Anda, Alex, no tengas miedo. Acércate y esto será tuyo», dijo mientras su sonrisa cada vez se tornaba más macabra. Yo definitivamente no quería el chocolate, y mucho menos ir con él, pero mi voluntad simplemente no me respondía. Pronto llegué junto a él, y él me puso el chocolate entre las manos. Yo, temeroso, no hice más que recibirlo, pero en el momento justo en que él se retiró, la barra se transformó en una araña
y yo de inmediato solté un grito de pánico. Ahí, audazmente aquel ser se me abalanzó y me tapó la boca con sus pequeñas manos. Y mientras lo hacía, seguía sonriendo. Pero aquella sonrisa no era de amabilidad, sino de completa y pura malicia, de malas intenciones, por lo cual no hacía más que causarme un terror extremo. Aquel ser me tomó de la mano, y a pesar de que yo no quería ir con él, no podía detenerme. Mi cuerpo no me obedecía. Fue así que avanzamos varios metros hacia la zona más profunda del bosque. Y en ese momento, a lo lejos, comencé a escuchar a mi abuela que desde casa me llamaba para comer. Quería responder, pero simplemente no podía detenerme. Caminaba detrás de aquel ser mientras éste, alegre y absurdamente, cantaba una melodía. Continuamos avanzando. Yo cada vez comenzaba a desesperarme más y más. Y cuando estábamos a punto de cruzar el riachuelo, fue que por alguna razón me sacudí y por fin pude gritar hacia mi abuela. El grito resonó por todas partes. Y algo pasó en ese momento, ya que todo en el bosque pareció quedarse en silencio por un instante, el cual duró muy poco. Ahí, desde lo más alto encima de nosotros, comenzó a escucharse un aleteo entre los árboles, el cual de inmediato se empalmó con un chillido tan agudo que me hizo doler los oídos. Pero gracias a esto, fue que el duende por fin me soltó. Y fue entonces que, como si se hubiera roto un hechizo, un estado de hipnosis, me di cuenta de qué era lo que sucedía, ya que parecía haber estado bajo su influencia sin darme cuenta de qué era lo que hacía o dónde andaba. Porque al soltarlo, pude ver que aquel ser y yo en realidad éramos del mismo tamaño, y que no era más pequeño que yo, y que este no era un simple anciano, sino una monstruosidad con grandes dientes, enormes y afilados, con 2 ojos rojos resplandecientes y con garras enormes en sus 4 extremidades, el cual se movía en 4 patas como un animal salvaje. Y antes de que pudiera hacer algo, un nuevo chillido resonó en el lugar. Miré hacia arriba, y ahí, para mi desgracia, estaba la otra criatura. Pero esta parecía una mujer, cubierta por trozos de tela en todo el cuerpo. Y a pesar de su agilidad para moverse en las ramas de los árboles, su rostro, silueta y postura se asemejaban a los de una anciana. Esta era una bruja, la cual chillaba retando al monstruo que me había llevado al corazón del bosque. De inmediato ambas atrocidades comenzaron una pelea entre las ramas de los árboles. A pesar de que no podía ver nada, los sonidos me dejaban saber que aquellas 2 criaturas se atacaban ferozmente. Pasaron varios segundos de rasguños, golpes y caídas, cuando de pronto, por un quejido, pude darme cuenta que el monstruo había perdido. Me sentí aliviado por un instante, pero esa tranquilidad duró muy poco, ya que sin perder ni un solo segundo, aquella anciana me agarró de mala manera por el cuello y comenzó a arrastrarme de nuevo hacia las profundidades del bosque. Yo luchaba con todas mis fuerzas e intentaba gritar para que mi abuela me socorriera, pero simplemente aquella anciana bruja no se detenía
no me soltaba. No cedía ni un centímetro. Estaba decidida a llevarme con ella. Utilicé todas mis fuerzas y en el último impulso di un grito ahogado lo más fuerte que pude. Y entonces no pude más y dejé de luchar. Había perdido todo impulso. Me resignaba a ser arrastrado a mi fin. Pasaron unos segundos y estábamos muy cerca del monte, cuando de pronto escuché un grito. El grito de mi abuela. Alex, decía. Abrí los ojos y noté que sostenía un ramal humeante en una mano y una antorcha en la otra. De inmediato, como espantada por lo que traía mi abuela en las manos, aquella bruja me soltó. Aleteó completamente espantada y se alejó de aquel lugar. Pronto mi abuela llegó hasta mí y en el momento que vi su rostro, preocupada recogiéndome del suelo, fue entonces que me desmayé. Más tarde desperté en mi cama. Tenía fiebre y mi abuela me cuidaba. Cuando le quise preguntar qué había sucedido, ella simplemente me dijo: hijo, esos seres existen. Pronto, cuando deje tu niñez atrás, ya no serán una amenaza para ti. Pero por lo pronto, mientras sigas siendo un niño, cuida y no te quites esta pulsera. Ahora entiendo que la otra la perdiste. Esta es una nueva. Y créeme, no le cuentes nada a tus padres. Ellos no te van a creer. Pero no es su culpa. Porque debes de entender que ellos, cuando dejaron de ser niños, fue entonces que se volvieron inmunes a aquellas criaturas. Ya que para bien o para mal, eso es algo que se da solo entre los seres inocentes y las criaturas de la oscuridad. Ahora duerme, descansa y estate tranquilo, que aquí estás completamente protegido, hijo. Completamente cansado asentí. Cerré los ojos y por el cansancio me volví a dormir. El tiempo pasó. Los años pasaron. Y yo nunca me quité aquella pulsera. Nunca la descuidé. Y nunca más volví a ver ningún tipo de ser en las afueras del bosque. Pero ciertamente, de cuando en cuando nos enterábamos de la desaparición de alguien en el pueblo. Pero eso sí, siempre niños, siempre seres inocentes. Puede que sea una coincidencia, y puede ser que yo lo haya alucinado. Pero hay algo que es cierto, y es que de aquel día tengo 2 marcas que jamás se han borrado. Una, un rasguño en el brazo, y la otra, una quemada en el cuello, que a mi entender fue producto de un encuentro entre un niño, una bruja y un duende malvado. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like.
te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.